Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dios es clemente y misericordioso. Veamos esta maravillosa promesa en 2 de Crónicas 30:9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Estas palabras que estamos escuchando en este momento son pronunciadas por un rey, el rey Ezequías. Este rey reinó en un tiempo de crisis, pero se levantó para hacer la voluntad de Dios. Ezequías significa mi fuerza es Jehová. Qué nombre, ¿verdad? Qué significado tan precioso. Mi fuerza es Jehová, porque confiaba en Dios misericordioso. Y así los profetas desde el Antiguo Testamento, en Miqueas 7:18, lo mencionan y dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Muchas veces el pueblo sufría, como dice aquí el rey Ezequías, porque se habían olvidado de Dios, porque habían colocado a Dios a un lado. Y ahora entonces Él coloca ese atributo divino, la misericordia, como lo que Dios espera que se muestre en su pueblo también hacia otros. Dios es misericordioso y espera que seamos misericordiosos. Pero en este instante el rey Ezequías está invitando a todo el pueblo a celebrar la Pascua. Recuerden, la Pascua era esa fiesta que recordaba la liberación del pueblo desde allá en Egipto. Y al celebrarla, él quería volver a tener al pueblo adorando al verdadero Dios. Veamos en 2 de Crónicas 30 y el versículo 3 lo que dice. Dice la Escritura: porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Hacía muchos años no se celebraba la Pascua, se habían olvidado de Dios. Y ahora el rey Ezequías reúne al pueblo, lo llama a una reforma, a un cambio, a volver a Dios. Y él sabe que si estamos de parte de Dios, Dios nos va a defender. Aquí está la promesa del Señor en Lamentaciones 3:22, cuando dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hoy el Señor es misericordioso con nosotros. Seamos misericordiosos con otros. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.